Hola, hola mis niños del tercer año básico del colegio Ministro Diego Portales. Bienvenidos al tema de hoy correspondiente a los ángulos. Hoy, 9 de noviembre, vamos a trabajar el objetivo número 18, en el que vamos a demostrar que comprenden el concepto de ángulos. ¿Saben ustedes qué son los ángulos? Observen esta imagen. Tenemos la construcción de una casa. En esta imagen podemos darnos cuenta que hay muchísimos ángulos. Por ejemplo, en la esquina de la ventana, en la esquina de la puerta, en la esquina de la escalera. ¿Dónde más ves ángulos? Muy bien, me imagino que has visto muchísimos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos observado, un ángulo es la parte que se encuentra dentro de un plano y se compone de dos semirrectas. Estas semirrectas corresponden a los lados del ángulo, que también se llaman rayos, y tienen el mismo punto de inicio que se llama vértice. Y la abertura se mide en grados sexagesimales. Pero, ¿cómo se miden los ángulos? Les había mencionado que la unidad principal de medida es el grado sexagesimal. Y para medir un ángulo lo vamos a hacer utilizando un transportador. ¿Cómo se llama esta regla que ustedes conocen como semicircular? Transportador. Y mide los grados sexagesimales de un ángulo. Algunas mediciones que podemos considerar son un ángulo de 90 grados, cuando nos encontramos con un ángulo recto como el que ven ustedes en pantalla. Si este ángulo, sus lados, sus semirrectas, sus rayos se van cerrando, entonces la medida del ángulo va disminuyendo. En este caso, si observan, tenemos 30 grados. Tenemos otro ejemplo de ángulo que mide 60 grados. Ahora, observen nuevamente el ángulo de 90 grados. Si este ángulo comienza a abrirse, va a medir más de 90 grados. Por lo tanto, tenemos acá un ejemplo que podemos tener un ángulo también de 120 grados. Los grados los podemos medir desde 0 hasta 360 grados, que es cuando el ángulo ha dado un giro completo. Aprendamos sobre la clasificación de ángulos. Los ángulos se van a clasificar de acuerdo a la abertura. En este caso, de acuerdo a cuánto se han abierto los lados del ángulo. Entonces vamos a aprender en esta clase 4 tipos de ellos: el agudo, el recto, el obtuso y el extendido, que también se llama llano. Vamos a aprender cada uno de ellos. Primero, el ángulo agudo. Este ángulo, que está formado por dos semirrectas, mide entre 0 grados y 90 grados, como lo que ustedes observan en pantalla. No alcanza a medir 90.
Estos tipos de ángulos se llamarán agudos. Si ustedes se dan cuenta, es como si se estuviesen cerrando desde el 90 hacia abajo. Y tenemos un ejemplo. En ese estante podemos observar ángulos agudos. ¿Qué quiere decir un ángulo agudo? Que mide entre 0 y 90 grados. El ángulo recto. Este ángulo recto mide exactamente 90 grados y sus lados van a ser perpendiculares. Siempre va a medir justo 90 grados. Se forma como una L perfecta, si se dan cuenta. Entonces, en esta imagen podemos encontrar bastantes ángulos rectos. Por ejemplo, en las esquinas del pasto, en las esquinas de la casa, en las esquinas de las ventanas. Y así, ustedes pueden encontrar muchos ángulos rectos en esa imagen. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero menos de 180 grados. Como lo que observan en pantalla. Si ustedes se dan cuenta, se va abriendo más de 90. En esta imagen podemos encontrar algunos ángulos obtusos, como por ejemplo en la esquina del arco y en la otra esquina del arco. Ahí vamos a encontrar ángulos obtusos. ¿Qué quiere decir? Que miden más de 90, es decir, es más abierto que un ángulo recto. Y el ángulo extendido o ángulo llano es aquel que mide 180 grados exactos y forma un semicírculo, como por ejemplo en el balancín. Tenemos una línea recta, ¿verdad? En el cual estamos formando un ángulo de 180 grados. Se forma un semicírculo. Actividad. ¿Qué tipo de ángulos hay en la figura? Están marcados con los números 1, 2, 3, 4 y 5. En el ángulo 1, ¿qué tipo de ángulo pueden observar? Excelente, un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. En el ángulo 2, ¿qué tipo de ángulo podemos encontrar? Agudo también. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. El ángulo 3, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo agudo también. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. El ángulo número 4, ¿cuánto mide? Mide 90 grados, por lo tanto nos encontramos con un ángulo recto. Muy bien. Y finalmente, el ángulo 5, en el que se forma un semicírculo.
un ángulo extendido. Muy bien. Pasemos a la actividad número 2. Completa la información de los ángulos según el ejemplo. En su cuaderno van a completar las características del ángulo agudo, obtuso y llano. Siguiendo el ejemplo del ángulo recto, van a dibujar el ángulo correspondiente al solicitado y van a escribir la característica de sus medidas. Entonces, como por ejemplo, el ángulo recto tiene dos lados que son perpendiculares y mide exactamente 90 grados. Para realizar esta actividad pueden pausar el video y si es necesario que revisen el contenido anterior, devuelvan el video para que puedan recordar qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo obtuso y qué es un ángulo llano. Y cuando lo tengan listo, vienen a revisar conmigo. Bien, una vez que ya tienes completa tu actividad, vamos a revisar. Un ángulo agudo, recuerden que es un ángulo que se va cerrando del ángulo recto. Entonces, su abertura va a ser más pequeña. Este ángulo mide menos de 90, pero más de 0 grados. Un ángulo obtuso es aquel que se va abriendo desde el ángulo recto. Por lo tanto, mide más de 90 grados, pero menos que 180 grados. Y un ángulo llano o extendido es aquel que tiene un semicírculo o forma un semicírculo en su ángulo y mide exactamente 180 grados. Ahora van a practicar con las páginas 140 a la 143 del cuaderno de ejercicios. Esas son las páginas, las primeras que van a trabajar, 140 y 141. Estamos llegando al final de nuestra clase y para eso quiero que piensen en qué aprendimos en esta ocasión. Sobre los ángulos, ¿verdad? Los identificamos como agudo, recto, obtuso y extendido o llano. Recuerden que los ángulos se pueden dibujar con dos semirrectas que se unen en un vértice y estos se pueden medir con un transportador. Si aún existen preguntas de la clase o dudas, pueden hacerlas en los comentarios de Classroom o enviarme un correo personal. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cariños.